El lamento por la muerte de Jimmy Carter ha llegado desde todo el mundo, aunque su legado es especialmente recordado en la región de Medio Oriente. Nos cuenta más Salem Ergui, desde Jerusalén. La comunidad internacional rinde tributo a Jimmy Carter no solo por su legado como presidente de los Estados Unidos, sino también por lo que hizo posteriormente tras abandonar la Casa Blanca en varias regiones del mundo. Y precisamente en esta, en Oriente Medio, se recuerda su papel fundamental en la consecución del acuerdo de paz entre Egipto e Israel, firmado en Estados Unidos el 26 de marzo de 1979. Era el primer acuerdo en la historia entre Israel y un país árabe. Y de este país árabe, hoy su presidente, Abdel Fattah al-Sisi, ha afirmado que Egipto recuerda a Carter como un símbolo de los esfuerzos humanitarios. Asimismo, recalca su importante papel en el logro del acuerdo de paz entre Egipto e Israel, que quedará grabado en los anales de la historia. El presidente de Israel, Isaac Herzog, por su parte, ha recordado también el papel de Carter a la hora de reunir, dice, a dos grandes líderes, el primer ministro israelí, Menachem Begin, y el presidente de Egipto, entonces, Anwar Sadat. Carter también fue importante, sobre todo ya tras dejar la Casa Blanca para la causa palestina, ya que en las últimas décadas su voz era una voz crítica hacia Israel sobre su política en la ribera occidental y también una voz a favor de la creación de un Estado palestino en Gaza, la ribera occidental y Jerusalén oriental. El papel de Carter en Oriente Medio ha sido también destacado en la cascada de reacciones y de condolencias en Europa hacia el expresidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, el canciller alemán Olaf Scholz considera que Estados Unidos ha perdido un luchador comprometido con la democracia y el mundo. También ha perdido un gran mediador de la paz en Oriente Medio y también por los derechos humanos. El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, dice que Carter luchó por los derechos de aquellos más vulnerables. En el viejo continente también destaca la reacción del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que recuerda que en ese momento, cuando Carter gobernaba en Estados Unidos, Ucrania no era un país independiente. Zelensky recuerda que en los últimos años, desde la invasión de Rusia, Carter mostró su apoyo al pueblo ucraniano. De hecho, se puede decir que Carter es despedido, elogiado su figura y su papel en Oriente Medio y en Europa, dos zonas radicalmente diferentes de las que era cuando Carter era presidente. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Vamos a incorporar más análisis, más opiniones a lo que es ese legado en Medio Oriente, las gestiones del expresidente o el presidente Jimmy Carter en Medio Oriente, y lo conversamos con el analista internacional Farid Kahat. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué agregarías a esto que tiene claroscuros en lo que fueron los esfuerzos de paz, por supuesto, del presidente Carter? Bienvenido. Bueno, si algo debería quedar claro en retrospectiva es que la paz fue única y exclusivamente con los países que la firmaron, es decir, Jordania y Egipto, porque poco tiempo después de firmar la paz con Egipto, Israel no solo invade el Líbano, antes de que existiera Hezbollah, habría que añadir, sino que además anexa las alturas sirias del Golán. En ese sentido, si algo deberíamos deducir de la experiencia no solo de Carter, sino también de los llamados acuerdos de Abraham que propició Trump e intentó continuar Biden, es que no hay solución que no sea una solución del conjunto de la región y en particular del problema palestino. Y en ese sentido, la participación o la renuencia de Israel a lo largo de los años, pensando un poco en lo que se logró en esos acuerdos de Abraham que se firman, pero al final del día no se reconoce el Estado palestino, que es algo que él encarga a los presidentes, a presidentes posteriores a él.
Bueno, pero en ninguno de los acuerdos de los que estamos hablando, la creación de un Estado palestino era una condición para que No. el acuerdo se aplicara. Y en ese sentido, en la práctica, simplemente era una declaración de buenas intenciones. Habría que recordar, por lo demás, que quien gobierna hoy Israel, Benjamín Netanyahu, se opuso a todos los acuerdos Sí. habidos hasta los acuerdos de Abraham. Que eso sí los apoyó, pero por ejemplo estuvo en contra un sector del propio Likud, del partido que firma el acuerdo en el gobierno, pero con Menachem Begin, no con Netanyahu, estuvo en contra de la evacuación del Sinaí, luego el propio Netanyahu encabeza las protestas contra los acuerdos con los palestinos y deriva eso en el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin por radicales israelíes. Entonces, digamos, los acuerdos de Abraham en ese sentido, para Netanyahu claramente era un intento de marginalizar la causa palestina en la agenda internacional. Y en ese sentido te pido la comparación entre aquellos tiempos y estos en cuanto a la voluntad y la percepción de lo que es la seguridad de los países árabes e Israel en medio de este conflicto. Bueno, los países árabes que firmaron acuerdos de paz, y aclararía que los acuerdos de Abraham no son acuerdos de paz, porque estos se firman entre países que estuvieron en guerra. Y No, los países que firman los acuerdos de Abraham con Israel sí. jamás tuvieron una guerra con ese país. Egipto y Jordania no han vuelto a tener una guerra desde entonces, pero Israel sí. Guerras en las cuales Israel ha ocupado territorio ajeno. De hecho, el propio Carter, como se dijo en el reportaje previo a la entrevista, era muy crítico de Israel, pero habría que ir un paso más allá. Publicó un libro llamado o titulado Palestina, Paz y no Apartheid, y el término apartheid ahí aparece deliberadamente porque él comparaba de manera explícita la ocupación israelí de territorios palestinos con el régimen de segregación racial que existía en Sudáfrica hasta la década del 90. En relación con la participación, digamos, de Irán y después de esta invasión de Afganistán que tiene Rusia, cuando se buscaba que la Unión Soviética en ese momento tuviera quizá una mayor participación en un acuerdo que tú dices, un acuerdo regional mucho más amplio que asegurara la paz en la región, ¿qué decir de ese fracaso? Bueno, Carter tiene dos etapas, habría que decir, en política exterior. Una que algunos consideran más idealista durante los dos primeros años y luego otra en la que, asesorado por Zbigniew Brzezinski, Estados Unidos inicia las acciones que luego van a fortalecerse con el gobierno de Reagan, consistentes en armar a grupos yihadistas, habría que decirlo con claridad, en Afganistán para que combatan la ocupación soviética. Y esos grupos lograron el propósito, uno, de infligir un alto costo a la Unión Soviética por su ocupación de Afganistán, y dos, de forzarla a marcharse, pero luego los antiguos aliados se convirtieron en los nuevos enemigos. Parte de esos aliados se convirtieron en Al-Qaeda, otra parte se convirtió en el Talibán. Con Irán no hay intento de negociación durante Carter. Ahí la negociación es con Obama, pero esta le pone fin al acuerdo que se alcanza bajo Obama, el gobierno de Trump. Y eso al final ha terminado siendo contraproducente, porque más allá de si el acuerdo con Irán era bueno o malo, no lo ha reemplazado acuerdo alguno. Y en ese sentido, la situación es aún peor Sí. que durante la vigencia de ese acuerdo. Bueno, pues muy complejos los tiempos que vivimos en eso, en la Guerra Fría y lo que sucedió en ese momento, que nos llevan a pensar en lo que se viene ahora que llega una nueva administración Trump.